Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo está? Aquí les habla Fusgo TV y espero que hayan tenido un increíble día, ya que hoy les traigo una de las historias más pedidas en el canal en mucho tiempo, y esto seguramente es porque hace poco se hizo el 30 aniversario. Bueno, no sé si no se hizo, pero sí se conmemoró el 30 aniversario de esta tragedia de la que voy a hablar hoy, que es el asedio de Waco, Texas. No sé si por decir esto YouTube ya me va a rajar el video, de verdad. El protagonista de esto, no voy a decir el nombre y apellido así juntos, pero el protagonista se llama David, bueno, que ya va a ver que no se llama David como tal, pero ya saben de lo que hablo, ¿no? Este caso de verdad es de esas cosas que me hicieron, que me hacen narrar este tipo de historias, porque de verdad es muy interesante y no entra en lo genérico, que es por eso que a veces me cuesta encontrar un tema para el canal, porque siento que, bueno, si agarras lo primero como canal de casos, cae en lo genérico de el caso del hombre que junto con su amante se rajó a su esposa, que son interesantes y son, de vez en cuando hay que verlos, ¿no? Pero siempre caen lo mismo, ¿no? Su esposa, el amante, el esposo, ya, basta. Así que hoy les traigo una historia de algo poco visto y de uno de los mayores errores del FBI, la ATF, la policía de Estados Unidos en la historia. Y esta gente ha vivido muchas cosas, así que para poder decir esto, de verdad, la cosa tiene que ser fea. Y bueno, en este caso ya seguramente mucha gente lo conoce porque hace poco Netflix le hizo un documental. Y acá, como siempre, vamos a narrar las cosas sin amarillismo y tal cual como sucedieron. Pero antes de empezar, recuerda que este video, al igual que todo el contenido de este canal, está hecho a formato podcast. Es decir, que con solo escuchar ya te enteras de todo, así que puedes ver esto pues mientras manejas, mientras lavas los platos o lo que sea. Y solamente te pido que te suscribas al canal si te gusta este contenido. Ya poco a poco voy a tratar de subir las cosas a Spotify, por favor denme tiempo, hay muchas cosas que tengo que hacer. Y bueno, ya dicho esto, empecemos de una vez con la historia. El hombre que a día de hoy todo el mundo conoce como David Koresh nació bajo el nombre de Vernon Howell el 17 de agosto de 1959 en Houston, Texas. La madre de este joven era Bonnie Clark, una chica de 14 años, y su padre era un carpintero de nombre Bobby Howell de 20 años. Y este hombre, si es que se le puede llamar así porque es un patán, pues al enterarse de que su novia quedó embarazada decidió abandonarla y se fue con otra mujer, y este nunca llegaría a ver a su hijo. Al poco tiempo Bonnie se casaría con otro hombre, pero este resultó ser una persona muy violenta y con graves problemas con el alcohol. La relación era tan tóxica que solamente llegó a durar 2 años. Pero estos 2 años bastaron para marcar bastante la mente del pequeño Vernon Howell. Cuando este matrimonio terminó, Bonnie se encontraba muy dañada emocionalmente, tanto así que su madre decidió hacerse cargo del niño, y esto no era tarea fácil porque Vernon era muy hiperactivo y muy travieso, pero aún así su abuela hizo el esfuerzo de darle un ambiente bastante sano en el cual pudo crecer, y cuando cumplió 6 años Bonnie se casó con otro hombre, el cual sí le pudo brindar más estabilidad emocional y económica. Esta vez ella, al ver que ya se encontraba bien, pues decidió traerse a su hijo de vuelta, y una vez el niño volvió a los brazos de su madre, la mujer daría a luz a otro hijo al que llamarían Roger. Vernon tuvo muchas dificultades en la escuela. Él tenía problemas de aprendizaje que le causaban que se retrasara en los estudios a comparación de sus compañeros. Resulta que él sufría de dislexia, pero en esa época no se podía diagnosticar con certeza este trastorno de aprendizaje. Así que Vernon fue enviado a la sección de educación especial en la escuela, y sus compañeros de clase eran, como la mayoría de niños, muy crueles, y estos le pusieron el apodo de Mr. Red, apodo que le seguiría en toda su educación primaria. Las burlas le bajaron mucho la autoestima al pequeño Vernon, quien solía tartamudear y tenía grandes dificultades para poder socializar. Pero él no era ningún tonto. Para su edad tenía grandes conocimientos en mecánica básica y electrónica, lo cual hacía que pudiera arreglar y modificar fácilmente radios y televisores, a su vez que también era muy bueno tocando la guitarra, lo cual hizo que se dejara el cabello largo como las estrellas de rock de la época. La otra pasión de Vernon era la religión. Él y su familia eran miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y él cumplía al pie de la letra todos los mandamientos o los principios morales, mejor dicho, de esta iglesia, los cuales eran no beber, no consumir sustancias ilegales como pues, y tampoco estar en fiestas. Tampoco él, por supuesto, tenía prohibido el
puyar fuera del matrimonio. Así que mientras todos sus compañeros de secundaria realizaban todas estas actividades inmorales y pecadoras, Vernon rezaba, leía la Biblia y hacía cualquier cosa que tuviera que ver con la iglesia, tanto como leer revistas o ver la televisión, o sea, como que todo contenido en torno a la iglesia católica. Y por ejemplo, él a los 11 años ya se había memorizado por completo el Nuevo Testamento. Vernon, ahora siendo un adolescente, todavía era tartamudo y tenía grandes problemas para la lectura. De esta forma, él, cansado de todos estos defectos que le limitaban, empezó a tomar acción, así que empezó a leer en voz alta pasajes de la Biblia y daba sermones a un público imaginario. Él hacía como que estos discursos actuando como si fuera un pastor, y tras repetir este ejercicio día tras día, Vernon no solamente mejoró su habla y lectura, sino que sería una de las mejores personas en esto en todo su estado, e incluso me atrevo a decir en su país, y digo esto por las cosas que haría más adelante. Pero pese a todos sus esfuerzos, Vernon seguía siendo visto como un blanco fácil de burlas, así que el chico a sus 16 años decidió abandonar la escuela secundaria porque ya el acoso había llegado hasta ya un límite tolerable, y 2 años después él volvería a la misma secundaria, pero para trabajar como carpintero. En su tiempo trabajando como carpintero, Vernon tendría su primera aventura amorosa. El problema es que él tenía 18 y la chica con la que estaba tenía 15. Y los problemas acá se intensificaron aún más cuando esta chica quedó embarazada y el padre de ella pues prácticamente quería matar a Vernon. Vernon decía que amaba a la chica y que quería hacerse responsable del niño, pero el padre de esta joven no quería para nada tener a este tipo como nuero, no lo quería en su familia, no lo quería en su núcleo, lo veía como lo peor. Así que Vernon, por más que lo intentaba, era alejado, hasta que un punto el señor le dijo: mira, ni siquiera por favor, sino aléjate directamente de mi hija o si no vas a tener serias consecuencias. Y acá Vernon, con el corazón roto, decidió pues alejarse por el bien de los dos, y él nunca llegaría a conocer a su hijo. Vernon estaba muy deprimido porque ya no podía estar con su primer amor, así que se centró más en la religión para mejorar su estado de ánimo, y con el pasar del tiempo se enamoraría de la hija del pastor. Cabe destacar que esta chica también era una jovencita de dudosa edad, y Vernon pues una tarde en la que estaba leyendo pasajes de la Biblia y tal, y estaba ahí pues tranquilo, observó que en el libro de Isaías 34 versículo 16 leyó la parte en la que dicen, no sé si es todo el pasaje, pero acá dice: busquen en el libro del Señor y lean, ninguno de ellos faltará. Ninguno carecerá de su compañera, porque su boca lo ha mandado y su espíritu los ha reunido. Estos textos son pues para que uno los interprete, no es como que te lo explique a todo directamente, así que queda a cada uno interpretarlo. Y Vernon, como era un pillo, lo interpretaría de forma de que él pues quiso hacer creer que esto era un mensaje de Dios ordenándole que debía casarse con la hija del pastor. Convencido de que esto se trataba de una señal de Dios, Vernon se acercó al pastor y le dijo tal cual que Dios quería que él tomara a su hija como esposa, y el pastor se lo quedó viendo así como que, ya que le pica, o sea, ¿qué me estás diciendo? Pero no fue para nada fuerte, o sea, no fue duro. Y esto fue un problema porque Vernon pues siguió con lo suyo y pues siguió ahí acosando a la chica, hasta que esto, sumado a que él estaba trayendo también mensajes contrarios al catolicismo, finalmente fue expulsado como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vernon todavía tenía su fervor religioso, pero estaba disgustado con la Iglesia Adventista porque sentía que le habían traicionado. Así que decidió unirse a otra iglesia, y en su búsqueda se encontró con la iglesia ideal. Este grupo se llamaba los Davidianos de la Rama, y este grupo estaba establecido en Waco, que es una ciudad del estado de Texas. Antes de seguir con la historia, creo que para este punto es importante que conozcamos la historia de los Davidianos de la Rama, porque muchos creen erróneamente que Vernon Howell fue el que la creó, pero no, él solamente fue el que hizo que se hiciera muy famosa. La historia del origen de los Davidianos empieza en el año 1930, donde Víctor Hutenhoof, un inmigrante búlgaro que era miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día,
poco a poco estaba sacando actitudes de querer reformar la iglesia con ideas nuevas, las cuales estaban en contra de las enseñanzas básicas de los adventistas. Esto llevó a Víctor junto a otros miembros de la iglesia a ser expulsados, y tras 5 años de juntar fondos, en 1935, este grupo liderado por Víctor compró un terreno para montar su propia iglesia. Este complejo se iba a llamar Mount Carmel y estaba ubicado al oeste de la ciudad de Waco. Este nuevo grupo llevaría el nombre de los Davidianos, y ellos tenían la creencia de que un día iba a ocurrir el apocalipsis y que Jesucristo iba a regresar a la tierra trayendo consigo la instauración del reino davídico, y esto no era una locura, ya que el grupo alcanzó a tener 10.000 seguidores. Después de la muerte de Víctor en 1955, el grupo continuó bajo el mando de su esposa llamada Florence, y Florence aclamaba haber leído en las escrituras de su difunto esposo que venía el apocalipsis y que estaba convencida de ello, que según el 22 de abril de 1959, Jesucristo iba a regresar por segunda vez a la tierra. Así que para llegado ese día, más de 1.000 seguidores vendieron todas sus posesiones y descendieron a Mount Carmel para presenciar los eventos que sucederían ese 22 de abril. Pero cuando terminó el día, no sucedió nada. De esta manera, muchos de los presentes terminaron decepcionados y enojados, haciendo que abandonaran el culto. Después de esta decepción, un miembro de la iglesia llamado Benjamin Rhoden dijo que él también podía escuchar la palabra de Dios, así que se aprovechó del vacío que sentían varios miembros de los Davidianos y los convenció de formar otro grupo llamado los Davidianos de la Rama. Después de un tiempo, ellos lograrían tomar el control de Mount Carmel, y cuando Benjamin Rhoden murió de un infarto en 1978, el liderazgo de los Davidianos de la Rama cayó en manos de su esposa Louise Rhoden. Así que, como puedes ver, los Davidianos y los Davidianos de la Rama son dos sectas religiosas diferentes, pero a continuación en el video voy a llamar Davidianos a los Davidianos de la Rama para no hacer este video tan enredado. Y aquí volvemos de vuelta a la historia. En 1980, Vernon, de ahora 20 años, visitaría por primera vez Mount Carmel, y para este tiempo él ya no era ese adolescente tímido y tartamudo que todos conocían. Él era un hombre carismático y seguro de sí mismo, que siempre iba con una sonrisa de lado a lado y llevaba consigo su guitarra en sus manos. Estas cualidades causaron muy buena impresión en los miembros de los Davidianos y sobre todo en Louise Rhoden, quien quedó encantada con el joven y de inmediato le diría: oye, pues únete a la iglesia y puedes quedarte a vivir aquí en Mount Carmel, a lo que Vernon aceptó. Dentro de Mount Carmel no pasaría mucho tiempo para que Vernon y Louise empezarían a tener una relación amorosa. Sí, esto es raro decir porque Vernon tenía 20 años y Louise tenía 67. O sea, ¿quién soy yo para juzgar el amor, de verdad? ¿Por qué digo esto de forma extraña? Bueno, sí lo puedo decir de forma extraña porque este tipo, a la vez que estaba con ella, que le sacaba 47 años, estaba casado con una chica de 14 años. Y YouTube, antes que me desmonetices esto, quiero que sepas que en Texas por ese tiempo eso era legal. No estoy a favor de eso, pero era legal. Así que pues estoy mencionando algo que existía, ¿ok? Y existía esto y era posible siempre y cuando la persona que se casara, la mayor, tuviera el permiso de los padres de la chica, bueno, del chico, lo que sea. Y Vernon siempre tuvo estos permisos. Y pongo esto también un poco en duda porque, bueno, sí los tenía legalmente, pero ya saben, como van a ver, él tenía grandes habilidades de manipulación y capaz por ahí, pues, logró tener siempre el permiso de los padres de estas chicas. Esta joven con la que se casó David tenía el nombre de Rachel Jones y era hija de uno de los altos mandos de este culto, lo cual hizo que en conjunto a esta relación que él tenía con Louise, que Vernon pues escalara rápidamente de posiciones en la iglesia y al poco tiempo pues ya era considerado como un maestro espiritual y siempre solía dar la palabra. Vernon gustaba mucho porque él tenía un estilo diferente a los predicadores previos de los Davidianos. Él pues llevaba el pelo largo, vestía de camiseta y jeans y no llevaba traje y no hablaba como desde una posición superior. Él hasta admitía que solía pecar y que no era un hombre fuerte, pero que día tras día trataba de mejorar. También se mostraba muy solidario ante los más necesitados y todo daba a entender que no era un predicador fariseo del montón. Pero él no era tonto.
él se aprovecharía de esta imagen idílica que había conseguido para hacer lo que le diera la gana. A los pocos meses, Louise Roden daría la sorprendente e increíble noticia de que estaba embarazada y que el encargado de dejar la semilla ahí dentro era Vernon Howell, y la extraña pareja pues hizo ahí todo un comunicado diciendo que el hijo iba a ser el elegido y que este iba a dirigir el nuevo reino davídico cuando ocurriera el apocalipsis. Esta gente estaba loquísima, pero pues toda esta euforia y tal, y de que venía el elegido, se cayó cuando pues con el pasar de los meses, por la avanzada edad de Louise, la mujer no pudo, fue incapaz de gestar el embarazo y el niño pues no pudo nacer. A pesar de esta mala noticia, Louise seguía amando a Vernon y ella quería que él fuera el próximo líder de los Davidianos de la Rama. Y a pesar de que muchos querían que sí, que él fuera el próximo líder, no todos estaban contentos con esta decisión. El que más estaba en su contra era George Roden, el único hijo biológico de Benjamin y Louise Roden. Él originalmente iba a ser el sucesor y futuro líder de los Davidianos, pero el carisma de Vernon era tan grande que había convencido a Louise de elegirlo a él por encima de su hijo. Esto hizo que George empezara a conspirar en contra de Vernon, aclamando que este había venido de fuera para manipular a su madre, y que por así decirlo, él sí era un davidiano puro. Esto porque él pasó toda su vida en torno a este culto. Esto hizo que por los siguientes 3 años hubiese una especie de guerra fría entre George y Vernon, lo cual hizo que la iglesia se dividiera en 2 facciones, una aliada a Vernon y otra a George. Y esta tensión culminó cuando un día, en el año 1984, George, junto con sus aliados que estaban armados, expulsaron de Mount Carmel a Vernon y a sus 25 seguidores. Luego de haber sido expulsados, Vernon y sus seguidores se mudaron a Palestine, Texas, que quedaba a más de 150 kilómetros de Mount Carmel. Ellos acá, pues como no tenían dinero, empezaron a vivir en un bosque donde montaron tiendas de camping y algunos hasta dormían en autobuses abandonados, pero esto no hizo que el ánimo del grupo se viniera abajo, ya que Vernon tenía un carisma muy grande y él pues actuaba como que si todo iba a salir bien. Él pues acá con su música, tocaba guitarra, le decía a la gente, oye, que el plan de Dios es que todo va a salir bien, que vamos a estar mejor y tal, y con eso no solamente pues logró mantener al grupo, sino que atrajo a mucha gente y eso también hizo que consigo aumentaran los ingresos de este grupo. Vernon junto a su gente viviría aquí por unos 2 años más, y por este tiempo viajaría a Reino Unido, California y Australia con el fin de conseguir más seguidores, y esto fue un éxito, ya que de un momento a otro el culto estaba lleno de seguidores de distintas partes del mundo. En 1985, Vernon viajaría junto a su esposa Rachel, que para ese entonces ya estaba embarazada, a Israel, la tierra sagrada. Y aquí Vernon aseguró haber tenido una visión en la que se veía a sí mismo como la reencarnación de Ciro el Grande, el rey persa que conquistó Babilonia y que ayudó a los judíos para que regresaran a su tierra. Después de esta supuesta revelación, Vernon volvería a Palestine, Texas, y acá pues él ya daba como que pequeños indicios de que él era el Mesías, ¿sabes? El elegido, pero ahora ya era definitivo. Él se proclamaba a sí mismo así directamente como, y cito, esto es citado, esto no es inventado, ¿ok? Como, se decía así a sí mismo, como el Hijo de Dios, el Cordero que abrirá los 7 sellos. Suena como Avatar, un anime, algo así raro. Hasta el momento Vernon había promovido el tener una sola pareja en sus enseñanzas, es decir, la monogamia, pero pues ya se cansó de esto, ¿sabes? Esto para él ya era muy aburrido, aunque pues ya tenía 1, 2, pero ya sabes, él quería una decena y pues esta cosa la cambiaría, o por lo menos nada más para él, ya que los demás sí tenían que tener pues reglas estrictas, joder, no puedo hablar bien, estrictas en cuanto a su relación de pareja, y pues él justificaría esto diciendo que era el Mesías y que en su interpretación del libro del Cantar de los Cantares del Antiguo Testamento decía, o sea, según su interpretación, ya sabes que estos son textos pues un poco ambiguos, él decía que tenía el derecho de tener 140 esposas. Bueno, hasta 140 esposas. Spoiler, nunca las llegó a tener, pero si fuese por él y le hubiese dado la energía y el amiguito, pues seguramente lo hubiera hecho. Y pues esto puede sonar muy raro, pero como lo dijo con palabras bonitas, mucha gente pues se tragó todo este cuento.
y también se tragarían otras cosas. En marzo de 1986, Vernon empezaría a armar lo que venía siendo pues su harem de esposas. Y lo turbio de esto es que muchas de estas jóvenes pues eran muy jóvenes, ¿ok? Y él conseguía el permiso de los padres de estas jóvenes, pues prometiéndoles a ellos ya pues también a la joven, ¿no? Que si pues le permitían pues tomarle la mano y tal, pues él le iba a dar ciertos beneficios y tenían ahí el cielo ganado y pues quién sabe qué más le prometía ahí. Y de verdad, las mujeres que, bueno, creo, no sé si eran todas exactamente que eran esposas de este tipo, pero sí había como una diferencia con quienes él tenía una relación y con quienes no. O sea, tenían un estatus muy alto. Y me refiero no solamente a la hija o a la persona con la que estaba, sino a toda su familia. Así que de esta forma él conseguía manipularlos a todos. En noviembre de 1986, Louis Roden falleció. Y con su muerte, su hijo George se convirtió en el líder de los Davidianos en Mount Carmel. Al igual que su rival, George proclamaba ser el Mesías. Pero a diferencia de David, él tenía problemas de carisma y liderazgo. Él era alguien muy emocional y carecía de tacto, por lo que poco a poco miembros que en un principio lo habían apoyado empezaron a ansiar el regreso de Vernon. Esto también estaba impulsado por lo que él había logrado hacer luego de su expulsión de Mount Carmel, y es que para la mayoría la historia de Vernon sí sonaba más como la de un verdadero Mesías. George, al enterarse de esto, entró en cólera. Y para conseguir que su gente lo viera a él como el líder y el Mesías definitivo, se le ocurrió desafiar a Vernon a hacer un milagro en frente de todos los davidianos, y el desafío que ambos tenían que hacer, por más loco que suene, era el revivir un cuerpo. Ante este desafío, Vernon quedó muy asqueado, ya que no le agradaba para nada la idea de desenterrar y manipular un cuerpo descompuesto, pero pues tras pensarlo un poco, pensó que esto era una gran oportunidad, ya que pues exhumar un cuerpo es algo completamente ilegal y por ello te pueden enviar a la cárcel, y pues ahí pues Vernon podría aprovechar para meterse en Mount Carmel. Pero acá había un problema. Vernon, al hacer la denuncia, pues no obtuvo ninguna respuesta positiva de la policía, ya que esto le dijeron que no había ninguna evidencia y hasta el momento ningún cuerpo había sido desenterrado, así que no se podía hacer nada. Cuando llegó el día del desafío, que era el 3 de noviembre de 1987, Vernon estaba vestido con prendas militares, llevaba una cámara y estaba armado. Él también estaba acompañado por otros 7 seguidores que también estaban vestidos de forma militar y estaban armados con rifles. Todo esto, según David, era para que le protegieran por si algo salía mal. El plan era fotografiar de forma infragante a George ahí mientras se encontraba con el cuerpo en estado fósil y entregarle esta foto a las autoridades y listo. El rival iba a estar tras las rejas y todos contentos. ¿Qué podía salir mal? De esta forma, David y su grupo trataron de infiltrarse en Mount Carmel para cumplir con su misión, pero en el transcurso de ello fueron detectados y con esto empezaría un tiroteo en el que se involucraron ambas partes. O sea, por un lado comandaba Vernon y por el otro George, y tras este tiroteo solamente salió un herido, el cual fue George, y este recibió un disparo en el pecho y otro en el brazo, pero ninguna de estas heridas fueron letales. El tiroteo terminó cuando el sheriff local junto con otros oficiales ordenaron que bajaran las armas, y tras esto todos los davidianos pues acataron las órdenes, y así Vernon y sus 7 hombres fueron arrestados y estos recibieron cargos por intentar acabar con la vida de George Roden. En el juicio, Vernon aclamaba que su única intención era la de conseguir pruebas para demostrar que en efecto George estaba tratando de exhumar un cuerpo. Cuando le preguntaron a este si todo esto era verdad, George explicó abiertamente y sin pelos en la lengua que todo era verdad, que él sí estaba tratando de exhumar un cuerpo de una mujer que llevaba 20 años enterrada en el cementerio de Mount Carmel, pero según él todo esto estaba bien porque su intención era revivirla. El jurado quedó muy disgustado con la declaración de George, y esto le sirvió como motivo principal para declarar a Vernon y a sus 7 hombres como totalmente inocentes. Esto llevó a George a actuar de forma violenta y se puso a gritar demandando que Vernon y sus hombres debían ser enviados a la cárcel, y el desorden y el caos que este causó fue tal que el juez sentenció a George a 6 meses de prisión por alteración del orden público en la corte. 6 meses después, cuando George fue liberado, se demostró que su salud mental no estaba para nada bien. O sea, el tipo tenía paranoia, comportamientos muy violentos y con esto también manejaba muy mal las finanzas de la iglesia. Esto llevó a que ésta se endeudara por miles de dólares
y tampoco había pagado los impuestos. Y 2 años después terminaría por completo el liderazgo de George Roden tras una tarde en la que otro hombre llamado Dale Aldair le confesó y empezó a discutir con él porque este le dijo que él sí creía ser el verdadero Mesías, y con esto George se volvió loco porque ya no aguantaba a Vernon, al otro quería ser Mesías, así que tomó un hacha y le dio en el coco a este hombre y se lo rajó. Y pues con esto detenieron al hombre y pues George Roden sería sentenciado a pasar el resto de su vida en una facilidad de salud mental. Vernon, aprovechando el vacío de poder que había en Mount Carmel, juntó dinero junto a sus seguidores y así pudo pagar los impuestos y las deudas que había en el complejo. De esta forma él prácticamente se apoderó de todo el lugar y le cambiaría el nombre a Ranch Apocalypse. Él al llegar también se dio cuenta que dentro de este lugar había pues un laboratorio de Meta, y no me refiero de Facebook sino de la que hacen en Breaking Bad, y pues él no quiso aprovecharse de esto para sacar dinero y directamente pidió a que desmantelaran esta cosa. Estos actos hicieron que el regreso de Vernon a Mount Carmel fuera visto como la llegada de Cristo a la tierra. La gente estaba alucinando porque ya había mucha gente que seguía sus enseñanzas y tal, pero que no se animaba a vivir con él, no era como que tan extremista, pero esto hizo que mucha gente dijera no. Este tipo de verdad es el verdadero Mesías, debemos seguirlo sí o sí, quiero pasar todo mi día con él. Para costear todos estos gastos, los davidianos habían descubierto un buen truco para ganar dinero. Este era el comprar armas a bajo precio, las cuales estaban dañadas o deterioradas por el tiempo. Con esto, Vernon y su grupo se hicieron expertos en el manejo de armas y de cómo mantenerlas y repararlas. Y luego de reparar las armas o de hacerles mejoras, las vendía en el mercado a un precio más elevado y con esto sacaban grandes ganancias. A su vez, el grupo logró acumular muchas armas y se hicieron expertos en el manejo de explosivos. Pero este tipo de actividades sería uno de los principales motivos que acelerarían la caída de los davidianos. En el año 1990, Vernon Howell se cambiaría legalmente el nombre a David Koresh. David por el rey de Israel mencionado en la Biblia y Koresh porque Ciro en hebreo se dice Koresh. Con esto se podía ver que el ego de Vernon había subido por las nubes, ya que su nuevo nombre venía de 2 reyes que habían sido llamados Mesías en la Biblia. Aunque también se dice que se lo cambió por marketing para ganar más seguidores. En los siguientes años, David se dedicaría a tomar más esposas y también pues a añadir más leyes restrictivas para sus seguidores. Una de estas leyes no caló muy bien en el público y esto hizo que mucha gente se saliera del complejo, ya que esta era que ahora todas las esposas de todos los hombres del complejo eran sus esposas y que él tenía el derecho de apoyar con ellas y también de embarazarlas, y que eso debía ser tomado como una bendición ya que pues su semilla era sagrada. Y no conforme con esto, porque a él no le gustaba compartir, pues todos los hombres del complejo debían ser célibes, es decir que ellos sí no podían, y todo esto era porque Dios se lo había dicho. De esta forma, en el transcurso de los años, David conseguiría tener 15 hijos. Su meta era tener 21 y la infancia de los niños de esta comunidad era muy distante de lo normal. O sea, si estos se portaban mal, no les dejaban dormir, les pegaban y eran pues muy estrictos con ellos. O sea, no les permitían cometer errores y también recibían entrenamiento militar, como usar armas, esconderse y tal. Pero a su vez, pues no recibían para nada una buena educación básica, ya que esta educación quedaba en manos de sus padres y estos niños pues básicamente solamente sabían disparar y cosas de la Biblia. David también forzaba a que todas las familias fueran muy dependientes tanto emocionalmente como psicológicamente de él. Los niños recibían instrucciones de llamar perros a sus padres biológicos, ya David era el único que podían llamar padre. También había cierta discriminación por los que eran hijos de David o los que habían sido oficialmente adoptados por él. Los que no eran así eran llamados bastardos y estos pequeños debían ver a David como si fuera un dios hecho carne y que era un ser lleno de amor, pero que tenías que respetarle porque si no, pues ibas a recibir severos castigos. Pero las personas tampoco son peones y la sed de poder y la insatisfacción que sentía David internamente lo llevaba a tomar medidas más extremas y pues estas hacían que menos gente lo pudiera tolerar y así muchos se salían del culto. Sin embargo, estas seguían siendo
siendo una minoría. Pero en 1993 un grupo de personas que abandonó el culto hizo bastante ruido, ya que estos empezaron a comentar todos los horrores que sucedían acá. O sea, decían como que oye, pues acá te manipulan horriblemente, muchas personas quieren salir, pero oye, ya te meten el miedo de que si te sales no puedes volver a contactar a todas las personas que has conocido acá. Y no solamente acá has pasado seguramente años, sino que tienes hasta familiares, y esto es algo muy duro. Y estas personas con el dolor de su alma comentaban que se sentían rotas emocionalmente y que ahora estaban solas y sin hogar por culpa de esta secta. Estos le pedían una intervención a las autoridades porque los davidianos se estaban armando como si fueran a la guerra. Y David se estaba también casando con jovencitas de dudosa edad. Esto sumado a que dentro de estas personas habían australianos quienes prácticamente de rodillas acudieron a la embajada de Australia pidiendo ayuda para poder regresar a su país. Así que por todo este escándalo que ya estaba llegando a nivel internacional, las autoridades decidieron echarle un ojo a las actividades de David y sus seguidores. Pero lo que más llamó la atención de las autoridades es que los davidianos tenían posesión de explosivos altamente peligrosos. Esto se supo porque un repartidor de UPS vio que en un pedido que iba a enviar a Mount Carmel habían unas granadas. También la ATF se alarmó ante los rumores de que David y sus seguidores estaban modificando rifles semiautomáticos para que actuaran como automáticos, cosa que es completamente ilegal. Para investigar más a fondo, la ATF se hizo con agentes encubierto para que estos se infiltraran en Mount Carmel y así pues dar palabra y pruebas de todas estas irregularidades que se estaban cometiendo acá adentro. Así fue como el 10 de enero de 1993, un grupo de agentes liderado por Robert Rodríguez se hicieron pasar por estudiantes universitarios que estaban interesados en las enseñanzas de David Koresh. Estos fueron recibidos con cierta sospecha, ya que se veían un poco viejos como para ser estudiantes universitarios y también pues manejaban un auto que se veía costoso. Aún así, David pues dejó entrar a Robert Rodríguez al complejo y también pues le dio sus enseñanzas y todo bien, pero de momento no le dejaba vivir ahí dentro. De esta manera el grupo de agentes se pudo infiltrar en Mount Carmel por 2 semanas, pero acá no consiguieron la información que buscaban, así que solamente se quedó acá Robert Rodríguez. Y este sí que estuvo por un mes escuchando todas las enseñanzas de David y tuvo como una experiencia bien davidiana, o sea, se metió ahí de lleno y esto hizo que él sí pudiera encontrar más pruebas y dar voz a todas estas irregularidades que estaban sucediendo dentro del complejo. Con esto las autoridades llegaron a la conclusión de que sí, David no era un asesino, pero que este hombre debía ser detenido por todas las irregularidades que estaban sucediendo en Mount Carmel y que todo el poder que este hombre había amasado a sus 33 años era de temer. Esto sumado a todas las armas que tenía e influencia, prácticamente podía ser una guerra civil. Así fue como en la mañana del 28 de febrero de 1993, la ATF de forma desesperada decidió hacer una redada con el objetivo de capturar a David Koresh y verificar si habían armas ilegales y explosivos en el complejo de Mount Carmel. Un gran convoy de vehículos con unos 70 agentes de la ATF armados con equipos y armas SWAT eran los encargados de realizar esta misión. En eso, unos reporteros pues se enteran de la redada y deciden acompañarlos. Pero estos reporteros eran muchos porque eran distintos canales de televisión. Esto llamaba mucho la atención, ya sabes, una secta, el complejo, la ATF, SWAT, wow. Pero en eso, pues, estos mismos reporteros, pues, se pierden. O sea, dicen, oye, ¿dónde queda Mount Carmel? Esto no está como al lado de una calle. Y ahí se encuentran con un cartero, un hombre del correo local, y a porque no sé cómo la traducción exacta. Y a este hombre le preguntan, oye, ¿dónde queda Mount Carmel? Y este hombre muy amablemente le dice, oye, queda por allá, tal y cual. Y en eso los reporteros empiezan a hablar de que las cosas se van a poner feas ahí, ya que la ATF tenía planeado hacer una redada. Pero resulta ser que este repartidor no era una persona normal. Este era un alto miembro de los davidianos y encima era cuñado de David Koresh. David se enteraría del plan de las autoridades por una llamada telefónica que inmediatamente le hizo este hombre. El agente encubierto Robert Rodríguez ya había sido informado por la ATF hace una hora acerca de la redada, y él también estaba presente cuando David contestó el teléfono. Y cuando terminó la llamada, a este se le veía temblando al enterarse del plan de las autoridades. En eso Robert le pregunta a David que qué le pasaba, lo que este le contestó, Robert, la ATF viene en camino, quieren capturarme, ellos vienen. Robert en este momento se asustó
pensando que lo habían descubierto, y nunca sabremos si esto fue así, ya que acto seguido David le estrecharía la mano y le pediría que se fuera. Sus últimas palabras a él fueron: "Adiós, Robert. Buena suerte". A continuación, Robert huyó del complejo y llamó rápidamente a su comandante de la ATF informándole de que cancelaran la redada, ya que David Koresh sabía de esta y estaba preparándose. Pero los agentes ignoraron este llamado de atención y continuaron con el plan. Y al darse cuenta de que el conflicto era inevitable, Robert se sentó en el suelo y empezó a llorar porque sabía que mucha gente iba a morir ese día. Al conocer la noticia de la redada, David ordenó a las mujeres y a los niños a resguardarse en un lugar seguro y a los hombres les pidió que se armaran y que tomaran posiciones para defender el complejo. Para cuando la ATF llegó a Mount Carmel, David y sus hombres ya estaban preparados para la guerra. Esto significaba que la ATF ya había perdido su elemento sorpresa, y esto es muy clave en un evento así. Y tras esto, no sé si decir qué lado o qué el otro, porque se sigue debatiendo hasta el día de hoy qué lado fue el que empezó a disparar, pero bueno, sea como fuere, pues ya saben, cada uno se echó la culpa después porque esto fue muy polémico, pero sea como fuere, acá empezó un tiroteo, el cual le hizo saber de a primeras a la ATF que estaban lidiando con algo muy serio. Esto de un momento a otro terminó siendo una escena de película, ya que eran disparos por todos lados, plomo por acá, gente gritando, gente inconsciente, la policía no lo podía, bueno, la ATF, mejor dicho, no lo podía creer, y de un momento a otro tuvieron que decir: oye, basta, vamos a cesar el fuego y vamos a echarnos para atrás. También fue como un mutuo acuerdo, no sé cómo fue eso exactamente, pero eso pues dijeron como que: oye, vamos a bajar un chin aquí un poquito, y ahí se dieron cuenta de que habían 4 agentes de la ATF que habían perdido la vida y una docena de ellos estaban heridos. Por el lado de los davidianos, estos pues habían recogido 6 de ellos que habían muerto, y dentro de los heridos estaba el mismo David, quien había recibido un disparo en el abdomen, y tras esto ya esta operación era un fracaso total por parte de la ATF, y la cosa ni siquiera había terminado aquí. Al día siguiente, tras este desastre, el FBI toma el control de la operación y estos empiezan a hacer lo que más saben hacer, que es negociar. Pero en eso, pues David sabe de qué está hecho esta gente y él trata de burlarlos un poco, y en cada negociación, pues cada vez que le daban voz aprovechaba para repartir su mensaje y así pescar a algún seguidor, así evangelizarlo, o sea, nunca mejor dicho. Y pues en eso la policía se da cuenta de que este hombre lo está burlando, y con eso ya había pasado una semana del tiroteo y nadie había cedido ni un poco. Para los agentes del FBI, el asedio de Mount Carmel era una situación de rehenes, o sea que todos los davidianos, pues, o la gran mayoría, estaban ahí en contra de su voluntad, y en eso pues David pues envía un video mostrando a hombres y mujeres y niños, y este video dura más de 2 horas, en el que estos decían que no, que estaban ahí bajo su propia voluntad y tal, pero ajá, quién sabe si estos estaban bajo manipulación, así que pues el conflicto seguía ahí. Por este tiempo el FBI logró hacer algunos tratos con David, como por ejemplo ellos les entregaron comida y suministros a cambio de que 20 mujeres y niños salieran del complejo de forma pacífica. Cabe recalcar que ninguno de estos niños era hijo de David. El 2 de marzo de 1993, un psiquiatra forense del FBI conocido como Dr. Titz hizo un análisis del comportamiento de David Koresh y su grupo, y después de analizar cada detalle de la vida pasada del supuesto Mesías y de escuchar testimonios de los exmiembros del culto, el Dr. Titz concluyó que era poco probable de que David abandonara el complejo voluntariamente. También dijo que el supuesto Mesías tenía tendencia a hacerse daño a sí mismo y delirios de grandeza, que su meta era obtener poder, control y dominación. El FBI temía que David y sus seguidores hicieran todo lo mismo que sucedió en 1978 en Youngstown con Jim Jones. Así que la misión principal era rescatar a los niños que todavía quedaban en el complejo, y para eso había que tratar todo esto delicadamente. Sin embargo, el FBI empezaría a hacer uso de unas tácticas bastante cuestionables. Para hacer que los davidianos se rindieran, los agentes pusieron música clásica a todo volumen. En ocasiones ponían sonidos de vidrios rompiéndose, en otras sonidos de sirenas de policía a máximo volumen, y la peor de todas era la de sonidos de conejos muriéndose. También pusieron focos de luz con alta intensidad para que nadie pudiera dormir y cortaron la electricidad del complejo.
Todo esto iba en contra de la opinión de los negociadores y de algunos expertos del comportamiento criminal del FBI, ya que esta tortura podía poner más inestable a David y a sus seguidores, y al final ninguna de estas tácticas funcionó para algo. Es más, los davidianos veían esto como una prueba de Lucifer para comprobar si ellos eran realmente fieles a su Mesías. Debido a las pésimas condiciones en las que se encontraban los davidianos, David ya cada vez daba más el brazo a torcer y algunas de las personas que veía peor pues las liberaba. Pero en eso él dijo, no, yo no me voy a rendir hasta que pues me den un micrófono o me traigan un reportero y yo pues dé un mensaje, o sea, mi mensaje a todo el mundo, ¿ok? O sea, como ya saben, en ese tiempo no había redes sociales y él como que quería dar su mensaje a la máxima cantidad de gente posible. Y en eso pues el FBI como que sospecha de esto y dice, no, aquí hay trampa, así que ni siquiera le aceptan esto. Lo cual hizo que el FBI viera como única opción el usar la fuerza bruta, y para esto usarían gas lacrimógeno para así pues introducir esto dentro del complejo y obligar a todos a salir de Mount Carmel. En la mañana del 19 de abril de 1993, 51 días después del primer tiroteo en Mount Carmel, el FBI puso en acción su plan de enviar varios tanques antidisturbios llenos de gas lacrimógeno hacia el complejo. Estos recibieron varios disparos por parte de los davidianos, pero esto no les hizo para nada de daño. El FBI ni siquiera se molestó en devolver el fuego, y después de partir varias paredes y ventanas, los tanques esparcieron el gas lacrimógeno en todo el complejo. Ante esto uno pensaría que el conflicto se acabó, pero incluso habían miembros de los davidianos que tenían máscaras de gas. Otros pues no tuvieron la misma suerte, ya que no había máscaras para todos, pero sin embargo, tuvieses máscara o no, de acá no ibas a salir muy bien parado, ya que de la nada salió un incendio. Esto llevó a que varios bomberos llegaran al lugar, o sea, para apagar todo esto, pero el FBI no dejó actuar a estos bomberos porque temía de que alguno de estos saliera herido, pero luego al ver que todo este fuego se estaba enloqueciendo, decidieron, oye, sí, vayan y apaguen esto, pero el fuego no se puede apagar así como así, y ya era muy tarde. De un momento a otro, el fuego ya se había consumido a todo Mount Carmel. Solo 9 davidianos salieron del complejo con vida. Cuando se apagó el fuego, se descubrió que habían 75 de ellos que habían muerto. Entre ellos habían 25 niños. Entre ellos, 15 eran hijos de David. Y al final, en el sótano, se encontró el cuerpo del mismo David Koresh, y él pues tenía una herida de bala en la frente como a distancia de quemarropa, lo cual daba a entender que él mismo se había quitado la vida, pero nunca se descartó si alguien más pudo haber causado esta herida. Es un tema bastante, pues como por lo que comenté antes, pues esto es algo bastante polémico, así que nunca hay como una voz oficial, aunque pues capaz por el tiempo se crean teorías y tal, quién sabe, pero bueno, esto es la versión más oficial que hay. Todo esto sería conocido mundialmente como el aseo de Waco y como uno de los mayores errores de la historia del FBI. Aunque pues si me apuras, pues el error creo que es mayormente la ATF, aunque pues por reducción y porque la gente no indaga tanto en esto y porque la ATF es una organización menos conocida que el FBI, pues se le echa la culpa más al FBI. Por otro lado, 12 davidianos que sobrevivieron a este asedio pues fueron sentenciados a prisión y muchos de ellos tuvieron cargos pues como homicidio en segundo grado o hasta de un agente federal, lo cual es algo muy grave, y la sentencia como que más larga que tuvo uno de ellos fue de 40 años. Los comandantes de la ATF que dirigieron la redada fueron degradados de sus rangos, les quitaron sus armas y prácticamente los sometieron a nada más hacer trabajo de escritorio, que no lidiaran más con gente porque fueron muy ineptos, y estos como excusa decían que no entendieron muy bien las llamadas la llamada que les hizo Robert y tal, pero Robert les dijo no, que todo esto es mentira, que ellos entendieron perfectamente lo que yo les había dicho, pero decidieron seguir con el ataque a pesar de que ya habían perdido el elemento sorpresa. Robert Rodríguez comentó en una entrevista que David Koresh era la persona más carismática que había conocido en su vida, hasta que una vez consideró unirse a los davidianos. Y después de este episodio, el hombre terminaría con estrés postraumático y sería dado de baja por discapacidad de la ATF en 1999. El FBI también se lavó las manos, ya que estos empezaron a decir que los davidianos quemaron el complejo por cuenta propia, que estos querían hacer lo mismo que en Youngstown,
pero con los años se demostró que el gas lacrimógeno usado acá era altamente inflamable y que, bueno, con una cosa u otra era muy probable que, o sea, lo raro sería que esto no hubiese terminado en un incendio. También se demostró que la ATF pudo haber detenido a David Koresh de una forma más fácil, ya que este hombre salía a hacer compras y pues nada más costaba pues seguirlo y arrestarlo, o sea, hacer un plan más sencillo, pero que decidieron hacer esto como por publicidad, o sea, como para demostrar que ellos son los más grandes, porque claro, ya tenían a todos los reporteros y tal, y seguramente si Robert les decía, oye, échese para atrás, estos pues iban a decir, oye, esto es una derrota ante los medios y tal, de que nos asustamos, así que vamos a seguir adelante. Y bueno, los resultados fueron catastróficos. A día de hoy todavía quedan davidianos de la rama y muchos de estos siguen viviendo en Mount Carmel y siguen todas estas mismas enseñanzas e incluso creen que David Koresh pues sí es un mesías y que va a volver a la tierra, ¿sabes? Una locura, o sea, lo de este hombre que lograba convencer a la gente, o sea, eso nunca se puede plasmar en una historia, pero hay gente que es capaz de eso, o sea, el tipo trae a gente de otros países y obviamente no se alaba su comportamiento, porque yo sé que cuando tú das un punto de vista neutral en uno de estos casos, pues la gente dice, apoyas a David. No, por supuesto que apoyar es a miércoles. Pero bueno, él sí debía ser enviado a la cárcel, sobre todo por el tema de los niños, o sea, ya cuando metes eso ya, si este tipo... un adulto sí, tú puedes decir, mira, un adulto si se deja manipular así, pues tú dices, bueno, pues no sé, qué tal, no es decir que se lo merece, bueno, ya. Tema funable. Tema funable que lo podría hablar en otro video, pero ya que tengas un niño y que lo críes o sea, de esa forma, ya es mira, motivo de cárcel para este tipo, que bueno, que era terrible. Y ya he dicho todo esto, amigos, con este caso tan interesante, que bueno, este canal no puede tener videos tan largos porque no es un canal principal, pero bueno, espero que les haya gustado. Si es así, puedes pasarte por los otros videos que he subido acá. También no olvides suscribirte para llegar a esos 100.000 suscriptores. Ya dicho esto, nos vemos en la próxima.